a Momento de Reinventarte. En esta ocasión me da muchísimo gusto, en base a las sugerencias que nos han hecho todo nuestro público aquí de Peregrinos Radio y Televisión, vamos a tocar un tema que se llama hostigamiento y acoso sexual. ¿Cuántas veces te ha tocado ver, te ha tocado ser compañero de compañeras, obviamente, que han sufrido un hostigamiento o un acoso sexual? Ya sea por los compañeros de trabajo, por sus jefes, ya sea unas miradas, ya sea insinuaciones, tocamientos, inclusive hasta propuestas que son indecorosas. Para esto, pues me da muchísimo gusto que nos acompañe un especialista en este tema. Nos encuentra con nosotros vía internet el maestro Antonio Heredia González, al cual le quiero dar un agradecimiento muy especial por hacernos favor de participar en este programa. El maestro Antonio Heredia González, pues es una persona pues muy reconocida, es un estudioso en este tema. Él, pues leer su currículum es muy amplio, entonces hizo una síntesis muy rápida de muchas de las características de sus conocimientos que él tiene. Él es licenciado en psicología, obteniendo varios reconocimientos dentro de las instituciones en donde ha tocado titularse. Es maestro en psicoterapia humanista y desarrollo organizacional, donde obtuvo varios reconocimientos. Es experto en temas de igualdad laboral, no discriminación, comités de ética, prevención de la violencia de género y atención del hostigamiento y acoso sexual. Actualmente estudia el doctorado de género y derecho en el Instituto Universitario Puebla, para lo cual pues me da muchísimo gusto que nos acompañe y pues vamos a iniciar este tema. Mi estimado amigo, maestro Antonio Heredia González, para iniciar con este tema, ¿nos podría señalar qué es hostigamiento sexual y acoso sexual? ¿Es lo mismo o cuál es la diferencia? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, por estar en tu programa, en este canal de Peregrino Radio y Televisión. La verdad es que es un gusto poder compartir contigo y con tu auditorio, pues algunas reflexiones, conceptos e ideas en torno al hostigamiento y al acoso sexual y lo que se ha trabajado en la Administración Pública Federal al respecto. En relación con la pregunta que haces de pues, los conceptos del hostigamiento sexual y del acoso sexual, me permito comentarte que efectivamente se tratan de dos términos, de dos conceptos distintos, y la diferencia radica en quién lo ejerce. Ambos son conductas pues, que no son permitidas, que son totalmente inaceptables y las cuales debemos de erradicar en todos los contextos y en todos los ámbitos, particularmente en el ámbito laboral y en el ámbito escolar, que es donde bueno, se ubica este tipo de conductas de hostigamiento y de acoso sexual. Te decía que esta diferencia radica en quien lo ejerce, porque el hostigamiento sexual está relacionado con un ejercicio abusivo del poder ejercido por personas que tienen una autoridad o una jerarquía pues sobre la persona a quien ejercen o a quien violentan. Es un tipo de violencia, es un ejercicio abusivo de poder y que está caracterizado por tener una connotación sexual. El hostigamiento sexual, entonces te decía que es un ejercicio que hacen los jefes hacia sus subordinados o subordinadas. El acoso sexual, por otro lado, es también un ejercicio abusivo de poder con connotación sexual, pero aquí la situación es que se trata pues entre compañeros, con personas que no tienen una diferencia jerárquica y que, pues bueno, puede ser un compañero a una compañera a un compañero, aunque es muchísimo más frecuente que se dé el hostigamiento y el acoso sexual de varones hacia mujeres. Pero no es tampoco raro que se pueda presentar, sobre todo, pues bueno, algún tipo de hostigamiento o de acoso sexual que va acompañado de otro tipo de conductas agresivas y violentas hacia la persona. El acoso sexual, como te decía, entonces es un tipo de violencia que se ejerce pues, de un compañero a una compañera normalmente. Y está pues, ubicado, como te decía, en el contexto laboral, fundamentalmente, y también en el contexto escolar. ¿Qué tan frecuente es que se presenten estos comportamientos
y bueno, si solamente se da de hombres a mujeres, pues la verdad es que estadísticamente es tan baja la frecuencia que se da de un hostigamiento de una mujer hacia un hombre, pues que no es así como tema de quienes estamos metidos en estos estudios y en estas atenciones, prevenciones y sanciones de este tipo de comportamientos. La gran mayoría, más del 90% de este tipo de conductas, se presenta de hombres a mujeres. Y pues bueno, por ello es que normalmente cuando hablamos de hostigamiento y de acoso sexual ponemos el término de agresor, porque normalmente se trata de un hombre hacia una mujer. Sin embargo, como te decía, pues sí se han presentado también de hombre a hombre, y de mujer a hombre y de mujer a mujer. También son algunos datos que vale la pena mencionar. Pero pues bueno, como todos sabemos, el acoso y el hostigamiento sexual pues es mucho más frecuente en las mujeres. Más del 30% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia de este tipo en su vida. En algún momento han tenido piropos, han tenido tocamientos, han tenido invasiones a su privacidad, a su cuerpo, las han invitado a salir con alguna intención sexual o para conseguir algún favor. Este tipo de conductas que son las que se manifiesta, con las que se manifiesta el hostigamiento y el acoso sexual, pues bueno, pueden ser verbales, como te decía, piropos, amenazas, bromas, burlas, o no verbales, es decir, pueden ser tocamientos, pueden ser presiones para aceptar alguna invitación, chantajes, a veces está mezclado con otro tipo de acoso, que es el acoso laboral, es decir, que a veces se presiona a la persona, la mujer normalmente, se le obliga a que tenga, pues que realice trabajos más dedicados o eh, más fuertes, con más intensidad, pues con la finalidad de que ceda a las presiones que el hostigador pues está haciendo para poder tener algún tipo de favor sexual. Esto es lo que te puedo comentar en relación con el término específico de hostigamiento y de acoso sexual. Muy interesante este conocimiento que nos transmites, ya que yo en lo particular no entendía muy bien cuál era la diferencia entre hostigamiento sexual y acoso sexual. Nos ha señalado las personas que nos sugirieron este tema que si nos podrías señalar por qué se da el hostigamiento y acoso sexual en las instituciones públicas o privadas, aunque el caso de estudio que tú tienes es en las instituciones federales. Sí, respondiendo a tu pregunta de por qué se da el hostigamiento y el acoso sexual en las instituciones públicas, federales, pues bueno, esto es una respuesta a una cultura pues machista. La verdad es que esto obedece a una serie de estereotipos de género y a un conjunto de creencias que se tienen de lo que es esperado, deseado y promovido tanto para el hombre como para la mujer. Es decir, esto, esto es una manera en cómo nos educan desde nuestras casas. Cuando nosotros nacemos varones, pues tenemos una serie de creencias y de expectativas de lo que nosotros debemos hacer. Entre ellas, pues bueno, está el salir a trabajar, y a las mujeres se les otorga el rol pues de quedarse en el hogar para cuidar, hacer labores domésticas y cuidar a los hijos. Eh, Han pasado ya muchos años desde que esto pues dejó de ser una realidad inalterable, y mucho del movimiento feminista precisamente surge para que se dé la igualdad pues en todos los ámbitos de la vida, pues hacia las mujeres. Sin embargo, pues bueno, la verdad es que en nuestro país todavía hay mucho por hacer en relación con este tipo de conductas que son pues una violencia de género, una violencia hacia las mujeres que les limita su crecimiento, su desarrollo, pues en las diferentes esferas de la vida social, cultural, y bueno, pública. ¿Por qué se da el hostigamiento y el acoso sexual en la administración pública federal? Pues se da por esto, porque a veces se tiene la creencia de que los hombres son quienes deben ocupar puestos de mando, y entonces ahí hay una situación de discriminación
y que va aunada pues con esta creencia, con este estereotipo, con este prejuicio que se tiene pues de que las mujeres no sirven para estar en el trabajo, que sirven para estar en la casa, y partiendo desde ese punto de vista, pues bueno, la mujer sirve para procrear, para dar a luz, para complacer al hombre, y se naturaliza, se normaliza la manera en que se entiende que es el rol de una mujer. Por eso es que muchos hombres pues piensan que una mujer está en las oficinas o en una oficina o en una escuela o está en una vida pública pues porque quiere en el fondo pues que sea tocada, que sea deseada, se le responsabiliza de cuando va vestida por ejemplo con una minifalda o con un escote, pues se le culpabiliza y se le dice que por qué va vestida así, que está incitando a los hombres, como si los hombres tuviéramos un impulso sexual irrefrenable y que bueno, pues tenemos todo el derecho, tendríamos todo el derecho de ejercerlo sin ningún control, porque así es como culturalmente se ve. Cuando esto se normaliza y se lleva al contexto escolar y laboral, pues bueno, es por ello que bueno, en los grupos de hombres, cuando aparece una mujer en la oficina, pues bueno, se le dan tareas administrativas que son parecidas pues a las labores de domésticas y de cuidado, y también se piensa que puede abusarse de ella con una connotación sexual. Se burla, se hacen comentarios, se hacen piropos que no son deseados, que no son pedidos, que no son solicitados por la mujer, y esto pues bueno, se hace de una manera socialmente aceptada y a veces favorecida en los contextos laborales. Pues para continuar con este tema, te quiero consultar que en este caso entonces, ¿qué se está haciendo en las instituciones para evitar este tipo de comportamientos? Y en qué caso debe presentarse, qué hay que hacer. Bueno, en relación con esta última pregunta, pues de lo que se ha hecho, se está haciendo en la Administración Pública Federal, pues para atender, prevenir, sancionar este tipo de comportamientos, y bueno, pues quienes están capacitados para llevar a cabo pues esta tarea. Me permito comentarte que bueno, pues existe en la Administración Pública Federal un protocolo para la atención, prevención y sanción de este tipo de casos. En este protocolo se establece pues desde las definiciones de lo que hemos estado platicando de hostigamiento y acoso sexual, de lo que es una presunta víctima, de cuáles son los pasos que se deben de llevar a cabo, cómo se deben de valorar las pruebas, etcétera, todo lo que conlleva pues la presentación de una denuncia, cómo se debe de atender a la presunta víctima, cómo se debe de presentar la denuncia, ante quién se debe de presentar esta denuncia, y finalmente cuáles son lo esperado después de que se lleve a cabo este desahogo de denuncias. En las instituciones del gobierno federal, pues bueno, existe un grupo, un comité que es el responsable de pues llevar a cabo esto, pues que es los comités de ética y de prevención de conflictos de intereses. También los órganos internos de control, y hay una figura particular que se menciona en este protocolo, que es la persona consejera. La persona consejera es una figura que se crea precisamente con la intención de que vaya desarrollando las competencias, las habilidades, conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para poder atender casos de hostigamiento y de acoso sexual en la Administración Pública Federal. Por ello es que pues recientemente hicimos una labor de actualización de esta competencia. Ya existía desde hace algunos años esta competencia y se renovó, dado que bueno, pues se ha estado haciendo pues, una serie de mejoras al protocolo, se han estado identificando áreas de oportunidad en la manera en cómo se estaban atendiendo los casos, y por ello es que también se identificó que las personas que deben de atender de primer contacto este tipo de casos, pues bueno, tienen que tener un conjunto de habilidades. Estas habilidades prácticamente, o esta competencia, está pues como dividida en tres grandes productos, ¿no? O en tres grandes elementos se llaman en esta norma, ¿no? Estos elementos tienen que ver con identificar en primer término pues los hechos, tener una habilidad, tener una capacidad para poder ir discriminando de la narrativa, de lo que nos está contando una persona
que ha sufrido una conducta de hostigamiento o de acoso sexual, para poder determinar si lo que nos está narrando corresponde efectivamente a una conducta de hostigamiento o de acoso sexual y por tanto poder presentar la denuncia. El segundo elemento tiene que ver como con la parte de orientación. O sea, en un primer momento la persona que ha sido violentada con este tipo de conductas pues viene normalmente cuando se acerca a una persona consejera o cuando quiere presentar una denuncia es porque sabe que pues tiene todo que perder, ¿no? Casi siempre pues están a punto de renunciar si se trata de un trabajo o darse de baja si se trata en una escuela. Tienen mucho miedo, temen porque pues vayan a tomar represalias contra ellas, no confían en los mecanismos de denuncia, no confían que se les vaya a creer, piensan que ellas están inventando todo para pues tener alguna ganancia, y la verdad es que en ninguno de los casos es así. Cuando una persona, una mujer se acerca a denunciar esto es porque pues normalmente ya está cansada y sabe que tiene todo que perder. Entonces, pues bueno, vienen a veces desbordadas con una situación emocional pues muy fuerte, muy dolidas, muy molestas, muy enojadas, muy tristes, muchas de ellas con afecciones visiblemente, pues incluso hasta en su manera de vestirse, gente que pues ya pues se siente pues despedida, se siente pues que incluso ha dejado de comer, entran algunas personas en depresión, tienen muchas afecciones en la parte emocional. Entonces la persona consejera necesita tener pues la habilidad para poder escuchar a la persona, poderle dar confianza, brindarle los elementos para que pueda decir lo que tiene que decir y posteriormente ordenar todo eso en unos formatos, en un formato que sea lógico, consistente y que cumpla con una serie de requisitos técnicos para que se presente una denuncia con los elementos necesarios y suficientes para que pueda ser atendida por el órgano interno de control o por el comité de ética. Y bueno, pues el tercer elemento de esta competencia, el segundo elemento, pues bueno, es ayudarle a que la persona pues integre esta denuncia, que redacte, que reúna todos los elementos, que vaya como recordando de manera cronológica, pues con los mayores detalles posibles y evitando revictimizar a la persona, es decir, no preguntando cosas que sean innecesarias, sino aquellas que efectivamente sean útiles para poder desahogar la denuncia en la instancia correspondiente. Y finalmente el tercer elemento pues es acompañar a esta persona pues en el proceso de la denuncia. Normalmente cuando se presenta pues se siente ya como un alivio, pero la verdad es que es un proceso complejo, es un proceso largo que a veces pues tiene pues muchas aristas que pues necesitamos irle diciendo a la presunta víctima para que no se desanime, para que confíe en el mecanismo, nosotros presentarlo en el comité de ética o llevarlo al órgano interno de control, las que son las personas consejeras, y estar solicitando información. La verdad es que este mecanismo, esta competencia y estos protocolos facultan a esta persona consejera para que tenga la autoridad suficiente de gestionar y pedir cuentas, informar o solicitar informes, y lo mismo los órganos internos de control, pues bueno, son una autoridad y ellos sí tienen la posibilidad de sancionar. Lo mismo cuando se presenta pues una denuncia de este tipo en otra instancia, que puede ser la penal, cuando se trata pues de un delito, ya cuando pues bueno, no es un elemento menor como pudiera ser una conducta de acoso sexual. En algunos estados el Código Penal ya tiene identificado el hostigamiento sexual como parte de los delitos de su Código Penal, por ejemplo en la Ciudad de México. Sin embargo, hay otros estados en donde no se tiene el hostigamiento sexual como un delito, entonces procedería la vía administrativa nada más, que sería el comité de ética o el órgano interno de control. Pero también hay otra vía, que es la vía laboral. En las juntas de conciliación y arbitraje se pueden también pues desahogar este tipo de conductas, y bueno, pues cuando
el comité de ética o el órgano interno de control toma las recomendaciones, porque ellos están, el comité de ética está facultado únicamente para hacer recomendaciones. Pues bueno, una de recomendación del comité de ética puede ayudar a la instancia laboral, es decir, el área de recursos humanos, para que pueda proceder incluso pues con algún cese pues correspondiente ya en su facultad. No es una facultad del comité de ética, pero sí es una facultad administrativa de las áreas de recursos humanos, y lo mismo el órgano interno de control, pues bueno, puede proceder en el ámbito federal de la Administración Pública Federal conforme lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y pueden ser pues sanciones desde una amonestación hasta pues la inhabilitación por este tipo de conductas dependiendo de la gravedad del caso. Entonces, pues bueno, esto es lo que se hace con esta competencia, esto es lo que hacen las personas consejeras, y esto es lo que en la Administración Pública Federal se ha estado trabajando para poder erradicar de manera completa este tipo de conductas. Otro elemento que me gustaría mencionar es que existe pues un pronunciamiento de cero tolerancia a estas conductas en toda la Administración Pública Federal. Entonces, hay elementos normativos que respaldan el ejercicio pues, de este tipo de prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual. Lo más complicado, como siempre y como en todos lados, pues es trabajar con la cultura y con la sensibilización a fin de que este tipo de conductas sean erradicadas de la Administración Pública Federal. Pues con esto termino, mi estimado Toño. Estimado maestro, amigo y tocayo, Antonio Heredia González, yo te agradezco mucho tu participación aquí en nuestro canal de Peregrinos Radio y Televisión, en nuestro otro programa, El Momento de Reinventarte. Y seguramente te seguiremos invitando para que nos sigas orientando en estos temas tan interesantes que nos orienta, precisamente nos da luz hacia qué es lo que hay que hacer en caso de que se presente este tipo de situaciones. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Antonio. La verdad es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de interés general, y quedo al pendiente para cualquier otra ocasión que podamos comentar y compartir con tu auditorio. Hasta luego, muchas gracias. Pues soy tu amigo Antonio Treviño, nos vemos en otra cápsula de Momento de Reinventarte. Y recuerda, te queremos ver exitoso, te queremos ver triunfador. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, darle clic a la campanita y compartir con tus conocidos. Nos vemos en una siguiente emisión de Momento de Reinventarte. No te olvides enviarnos tus sugerencias de lo que hay que, los programas que tenemos que seguir generando, que sean de tu interés. Nos vemos en la siguiente cápsula. Amigos de Peregrinos Radio y Televisión, quiero agradecerles en principio de cuentas por tu confianza, por darnos la oportunidad de llegar hasta tu lugar de trabajo, hasta tu casa, con esos programas que estamos llevando a cabo a través de los diferentes programas que estamos emitiendo en Peregrinos Radio y Televisión. Queremos pedir tu apoyo, queremos pedir tu colaboración, ya que queremos seguir creciendo. Queremos incrementar el contenido de nuestro programa, queremos incrementar nuevas actividades que tenemos planeado desarrollar, pero requerimos tu apoyo económico a través de algún donativo. La cantidad que gustes apoyarnos, yo te lo agradecería mucho, ya que para nosotros es muy importante el poder continuar haciendo una actividad que nos encanta hacer. Lo estamos haciendo de una buena manera, lo hacemos de corazón para todos nuestros amigos y amigas, obviamente, que nos apoyen para poder continuar este hermoso trabajo que estamos llevando a cabo. Amigos, te agradezco mucho tus aportaciones, y aquí aparecerá el número de la cuenta en donde tú puedes apoyarnos con alguna donación. Nos vemos en las siguientes cápsulas.